Hola, amigas y amigos, su servidor Luis Ignacio Rosales Barrios, abogado y secretario técnico en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en la entonces 61ª legislatura. En el marco del Día Mundial contra la Trata y de la Cumbre Internacional contra la Trata 2023, considero importante hacer un conjunto de reflexiones y apuntes histórico-legislativos en el tema. El combate a la trata surge para México el 25 de diciembre del 2003, cuando México ratificó el Protocolo de Palermo, el cual busca a nivel internacional combatir este delito. Entre el año 2003 y 2011 hubo algunos intentos legislativos para combatir el delito. Sin embargo, las entidades federativas establecían sus propios tipos penales y por su parte la Federación tenía una ley, la ley del año 2007, sin embargo no era un instrumento eficaz en el combate al delito, sobre todo porque establecía la obligación para los ministerios públicos y las fiscalías la demostración de los medios comisivos, los cuales son de alto valor de alto contenido subjetivo. Demostrar esa situación es excesivamente complicado y se volvía un impedimento en una eficaz lucha contra el delito. Los fiscales se verían constantemente obstaculizados por esta situación y este hecho generaba un alto nivel de impunidad, ya que las personas que eran sometidas a proceso salían libres. En el año 2011, para corregir este tema y otros aspectos, se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 19, 20 y 73 y se facultó al Congreso de la Unión para la expedición de una ley general. Fue en julio del año 2012 cuando se expide la Ley General contra la Trata. Esta ley, ¿qué característica tiene? Al ser de rango de ley general, le resulta aplicable el artículo 133 constitucional en el sentido de que forma parte de la Ley Suprema de la Unión, así lo señala nuestra Constitución. La Constitución, los tratados, es decir, el Protocolo de Palermo y las leyes generales son la Ley Suprema de la Unión. ¿Qué significa? Que la ley general establece un tipo penal homologado, obliga a que las entidades federativas observen dicha ley y esto permite una homogénea y un frontal combate al delito. Las fiscalías ahora cuentan con una herramienta eficaz, objetiva y puntual. Se eliminaron aspectos subjetivos para que el Ministerio Público pudiera desarrollar su actividad constitucional con mayor eficacia, es decir, acercar la justicia pronta y expedita, como lo señala la Constitución. En días pasados hemos escuchado a algunos legisladores su preocupación en el tema de la trata, lo cual saludamos y acompañamos. Sin embargo, también se mencionó que se busca hacer una alineación o alinear la ley con el Protocolo de Palermo, por lo cual su servidor considera que no es tan preciso esa situación, por lo siguiente. El Protocolo de Palermo es un documento que no contiene tipos penales, contiene la definición de lo que se considera trata a nivel internacional. La ley, por su parte, sí establece los tipos penales, establece las medidas de protección y establece los mecanismos por los cuales las víctimas rescatadas serán protegidas por el Estado. El Protocolo de Palermo es un documento de hace 20 años. No contiene ni recoge la experiencia en el combate al delito en México. Por lo tanto, si se busca alinear la ley con el tratado, estaríamos en un peligroso retroceso en el combate a la trata de 20 años. ¿Por qué? Imagínense, si el Protocolo de Palermo no contiene tipos penales y nuestra ley sí, y se hace una modificación de la ley hacia el protocolo, inmediatamente surgirían dos elementos de alta probabilidad en favor de los sentenciados. ¿Por qué? Porque se estaría modificando el tipo penal y ellos podrían invocar el artículo 14 constitucional, tanto en el párrafo primero que dice que se aplicará la ley que mayor beneficio dé,
O podrían ellos decir que al eliminarse el tipo penal les aplica o se estaría violando el artículo 14 en cuanto a la exactitud de la norma penal. Es decir, se podría generar un beneficio o al modificar el tipo penal se estaría eliminando el tipo penal, el delito con el cual fueron sentenciados, y eso generaría una automática libertad. Es una situación muy peligrosa. Otro riesgo es el protocolo de Palermo no contiene elementos de protección y medidas de protección hacia las víctimas rescatadas. Si se modifica la ley, se estaría en el riesgo de que se pierdan esas medidas de protección. Nuestro protocolo de Palermo ya fue materia de revisión, la ley de trata ya fue materia de revisión en tribunales y se ha señalado que es constitucional, que guarda convencionalidad con el protocolo de Palermo y con los tratados en materia de derechos humanos. La ley está funcionando, evidentemente aún queda mucho por hacer y nosotros también efectivamente nos sumamos a la campaña anunciada por nuestros legisladores, una hoja en blanco, y seguiremos en la lucha contra este delito. Muchas gracias.